Nicolás Maduro ha iniciado un proceso para unas supuestas elecciones bajo el control absoluto del régimen. El Tribunal Supremo de Justicia ha decretado la omisión legislativa del Parlamento Democrático con el objetivo de nombrar un Consejo Nacional Electoral a la medida. Nicolás Maduro ha puesto en marcha el proceso para celebrar elecciones parlamentarias bajo su control absoluto antes de que acabe el año. El Tribunal Supremo de Justicia ha dado el primer paso al decretar la omisión legislativa del Parlamento Democrático con el objetivo de nombrar un Consejo Nacional Electoral CNE a la medida, para lo que cuenta con escrupulosos colaboracionistas de la oposición, otra trampa más del chavismo, sin mayor sorpresa en esta ocasión tan esperada. Poco importa que esa no sea una atribución constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgano de la revolución que desde el 2015 ha golpeado el Parlamento y a la oposición con un centenar de sentencias en contra de la verdadera oposición, incluida la del desacato desde los primeros días de su constitución. En este momento, ninguna de las agrupaciones políticas importantes de la Unidad Democrática pueden participar en los comicios al encontrarse inhabilitados sus líderes o suspendidos los partidos. Entre ellos se encuentra Voluntad Popular, donde milita Juan Guaidó, cuyo proceso de disolución avanza en medio de la pandemia. Es un nuevo intento de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Estos ataques no callarán ni detendrán nuestra lucha, adelantó el diputado Miguel Pizarro desde el exilio. La maniobra ilegal del chavismo estaba cantada porque bajo ninguna de las circunstancias del grupo parlamentario gubernamental más sus distintos aliados alcanzarían las partes requeridas para elegir un nuevo CNE. Atrás queda un rosario de maniobras, cuyo único objetivo fue bloquear a la oposición en la Asamblea Nacional, que sí contaba con las partes al principio. Ni una de las leyes aprobadas durante 5 años fueron puestas en marcha por el gobierno del régimen de Nicolás Maduro. La farsa del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, declara una omisión legislativa en la designación de un CNE que el mismo Maduro saboteó. ¿Creen que así van a resolver la grave crisis que han generado? Es la cuestionante. A ustedes les sabe a porquería este país, y este país va a demostrarle que es de oro y se hace libre. Protestó Juan Pablo Guanipa, vicepresidente legítimo de la Asamblea Nacional. Los partidos colaboracionistas que acompañan a Nicolás Maduro cuentan entre sus filas con los excandidatos presidenciales Henry Falcón, exgobernador chavista, y Javier Bertuzzi, reverendo evangélico cercano al poder. Todos ellos se reunieron con los líderes revolucionarios alrededor de la llamada mesa de diálogo, conocida como la mesita en los círculos políticos caraqueños, que incluso contó con el visto bueno y la participación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller ruso Sergei Lavrov. Una salida electoral organizada por la dictadura es más chiste, no es admisible de ningún punto de vista, criticó a firmeza Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia también supone un cubo de agua helado para todos aquellos que vieron el acuerdo alcanzado entre Guaidó y Nicolás Maduro para combatir la pandemia, el inicio de una desescalada política. Estaba muy claro lo que iba a pasar, con el recurso o sin recurso. Esto no es una sorpresa, es una línea estratégica muy clara del régimen, una carta marcada. La declaración de omisión la iban a hacer de todas las formas. El paréntesis que se vio con unas negociaciones de un CNE mediante independientemente fue puro cuento. El régimen no va a soltar una pieza tan fundamental como el CNE, y lo que viene son nombramientos de 4 pro gobierno y 1 de la oposición colaboracionista.
El gobierno no puede arriesgar a hacer inventos para satisfacer a la galería. Debe jugar su juego cerrado. Lo que viene es más de lo mismo, explicó para El Mundo el politólogo Luis Salamanca, exrector del CNE. El régimen ha demostrado que está desesperado. Estaban diciendo que Juan Guaidó estaba escondido en la embajada de Francia. Sin en cambio, Juan Guaidó ha demostrado que está saliendo a las calles y sin ningún temor. Juan Guaidó siempre ha retado a Nicolás Maduro y a su cúpula a salir a las calles tal y como él lo hace. Juan Guaidó se mostró en las calles de Caracas y desmintió al régimen chavista que lo acusaba de estar escondido en una embajada. El presidente interino de Venezuela acompañó a los ciudadanos que hacen las largas filas para cargar gasolina. Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados. Esta cola no es normal. La culpa es de Maduro. La frustración que sentimos no puede transformarse en costumbre. A rebelarnos, afirmó Juan Guaidó. Con barbijo y guantes, Juan Guaidó saludó a los venezolanos en una fila en terrazas del Club Hípico en Caracas. Allí acompañó a los ciudadanos que hacen largas filas para cargar gasolina. Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados. Esta cola no es normal. Lo que ha dicho Juan Guaidó, culpando directamente a Nicolás Maduro de que estén encerrados en las casas y de que estén cargando gasolina de esa forma. La culpa es de Nicolás Maduro, ha dicho Juan Guaidó. La frustración que sentimos no puede transformarse en costumbre. A rebelarnos, ha dicho el presidente encargado de Venezuela. Aseguró mientras se sacaba fotos con decenas de personas. ¿No estabas escondido?, le preguntaban y le gritaban con tono irónico quienes aguardaban para conseguir combustible. Es que el régimen de Maduro lleva días diciendo que el presidente interino de Venezuela estaba en la embajada de Francia. Con su aparición, el líder desactivó la maniobra del chavismo para desinformar a los venezolanos. El opositor habló con sus seguidores en las filas para cargar combustible. Francia ya había desmentido los dichos del chavismo. El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas, indicó la portavoz del Ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès Bonne de Mour. El canciller de Nicolás Maduro lleva días acusando al presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de Venezuela, de estar escondido. Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, decía Jorge Arriaza con tono atemorizado sobre una posible detención del propio Juan Guaidó o incluso de su mentor Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año. Guaidó afirmó que las colas por gasolina son culpa del régimen. Guaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que juró el mandato interino en enero del 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él. Sobre la decisión de la Corte chavista de despojar al Parlamento de sus poderes para elegir los miembros del Consejo Electoral, Guaidó afirmó que nada detendrá el proceso de libertad de los venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite el deseo del pueblo de tener libertad para elegir. El presidente de la Asamblea Nacional se mostró en público y desactivó la maniobra de la dictadura tras dar la cara y restarle popularidad a sus acusaciones. Con esta decisión, la dictadura se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales y se cierra el proceso de acercamientos que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso. La sentencia fue emitida pocos días después de que el régimen y el gobierno interino lograran un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administre unos fondos de Venezuela que están congelados en el exterior para hacer frente a la pandemia.
que amenaza con generar graves estragos en la nación suramericana, debido a que el sistema de salud está muy deteriorado por culpa del régimen de Nicolás Maduro. El acuerdo en materia sanitaria había sido considerado en su primer paso para un acercamiento entre el régimen y la oposición, que ahora quedó en entredicho con la sentencia de la Corte. Al rechazar la decisión, el primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Juan Pablo Guanipa, consideró una farsa al Tribunal Supremo y dijo en declaraciones a la prensa que la oposición seguirá luchando ante las acciones del régimen. Sin autoridades electorales independientes no hay garantía para comicios transparentes de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo del país.